Transmisión Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, jueves 28 de abril del año 2022. Primero, estamos muy agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos de inmediato, como siempre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa A Plomo Limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en A Plomo Limpio. Vamos entonces con quizás las informaciones más importantes, como era de esperarse, ante el nuevo nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, que como ustedes saben, se redujo de 32 a 20. Había muchos problemas, había una tardanza de más de 15 días, un proceso que duró cerca de 90 y tantos días, pero que tenía problemas. Al parecer estaban como había mucha divergencia entre el comité de postulaciones y el propio chavismo, al parecer. Esto dio como resultado que al fin, antier entonces, se eligieran a los nuevos magistrados, quienes ayer escogieron por unanimidad a la nueva presidenta del TCJ, que será la doctora o la magistrada Gladys Gutiérrez, por cierto, oriunda, nativa de acá, de la ciudad de Punto Fijo, específicamente de Punta Cardón. Es la nueva presidenta, no hubo sorpresas, todo esto se sabía, como parafraseando a Gabriel García Márquez, era la crónica de una presidenta del TCJ anunciada. Ya mucha gente sabía, se corroboró esta nueva información. Han existido muchísimas reacciones mayoritariamente en contra, que es más de lo mismo, que es una rotación, que habían unos diputados, que se violó la Constitución, inclusive porque había personas que pertenecían al jurado, al comité de postulaciones, que eran diputados de la Asamblea Nacional y que antier entonces resultaron electos. Muchas críticas, de verdad, han llovido sobre esta nueva junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia, estos nuevos magistrados. La otra información tiene muchísimo que ver con las lluvias que están azotando a estados del país, en los Andes, en el estado Mérida, en el estado Táchira también, gravísima la situación, hasta el punto que está afectada la frontera por ahí por las Trochas, donde muchos venezolanos pasaban por allí, ¿verdad? Hacia Colombia. Bueno, eso está imposible de transitar también, pero la situación más grave se estaría presentando en el estado Zulia, donde 4 municipios, el municipio Francisco Javier Pulgar, el municipio Colón, el municipio Sucre y el municipio Catatumbo, allí en buena parte de ellos han colapsado los ríos. Los ríos han provocado inundaciones, han anegado cientos de miles de hectáreas de producción, especialmente del plátano. Algunas poblaciones por ahí cercanas o aledañas han perdido sus viviendas, los habitantes de estos sectores. Esto ha provocado una medida de alerta del gobierno nacional
Y por supuesto, como siempre hay el encontronazo político, ¿verdad? El presidente de la República acusó al gobernador del estado, Zulia, Manuel Rosales, de negligente, que no estaba haciendo nada por entonces tratar de ayudar a quienes, a los habitantes del estado de Zulia que padecían estos problemas. Inclusive llegó hasta amenazarlo con colocarle un protector a Manuel Rosales en el estado de Zulia, al tiempo que este se ha dedicado a entonces a atender a todos estos damnificados, a atender estas zonas que están incomunicadas, por lo demás declarando el alerta en estas regiones. 20 contagiados es la suma suministrada por el comité o la Comisión Presidencial Anti-COVID en relación a los contagios. 0 muertos, 0 estado Falcón, qué bueno. Recordemos que ayer casi ninguno o uno fue en los contagios. Al parecer sí sigue bajando, pero nuestra recomendación sigue siendo que no se baje la guardia. Es la información que nosotros manejamos hasta el momento. Son algunas entonces de las informaciones más importantes que nosotros estamos comentando para ustedes, pero quédese con nosotros que al regreso en nuestro diálogo, en nuestra conversación, vamos a estar conversando con la profesora Vilma López y vamos a estar de la Universidad del Zulia y vamos a estar conversando también con Nelson Medina, quien es ex trabajador petrolero, porque se viene conformando, ¿verdad?, una especie de bloque, una especie de agrupación, ¿verdad?, de los trabajadores pensionados y jubilados que viene tomando fuerza, no solamente acá en Punto Fijo, sino en toda Venezuela, y ellos están exigiendo sus reivindicaciones, lo que le corresponde, ¿verdad?, por todo ese esfuerzo de años que ellos le dieron a nuestro país. Así que quédese con nosotros que ya venimos con más de A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal.
Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros. Ya tenemos nuevo número telefónico, Yari. No sabías entonces que ya cambiamos, tenemos un nuevo número telefónico dispuesto para ustedes. Vamos entonces a presentar a nuestros invitados y el tema de hoy. Vamos primeramente a presentarle a la profesora Vilma López. Ella es fue catedrática de la muy ilustre Universidad del Zulia. Esa es la mejor universidad del mundo, ¿sabes? Como dicen en el mundo de la canción, de donde son los cantantes. La muy ilustre Universidad del Zulia. Y también vamos a estar conversando simultáneamente con Nelson Medina. Nelson Medina, un trabajador petrolero, ¿verdad? Que tiene también una buena hoja de vida en la dirigencia sindical, pero bueno, como ocurre siempre, ha ocurrido en muchas partes del país y de la industria petrolera, lo sacaron de allí, casi lo jubilaron prematuramente a Nelson Medina. Con ellos entonces, pero su lucha, su accionar no ha quedado allí. Ellos siguen entonces solicitando sus reivindicaciones y ahora más que nunca, porque esta crisis económica, la situación país que se vive, que no alcanza con los sueldos, con los salarios, y de verdad que yo les decía, tanto a Nelson como a la profesora Vilma antes del programa, que qué bueno que se haya coincidido con los dos, ¿no? Porque son quizás los dos sectores más importantes del país, el sector educación y el sector que mantiene el país, que es la industria petrolera. Son entonces quizás los ejemplos más típicos de los trabajadores. Educación, trabajador petrolero. Ellos han venido realizando conjuntamente con algunas direcciones en el país, se viene gestando este importante movimiento, este nuevo accionar, es como una especie de unión intergremial, ¿no? De los gremios, de los profesores jubilados, el gremio de los jubilados de la industria petrolera. Ellos están haciendo estas acciones reivindicativas y de lucha para lograr mejorar, ¿verdad?, el salario. No es justo, es inhumano que un trabajador petrolero, que era los hombros del país, que mantenía el país, no es justo quien descansaba, que es la educación, y sobre todo la educación universitaria, chicos, que es donde salen los profesionales que van a tomar la rienda rápidamente del país, entonces estén devengando sus pensiones y sus jubilaciones míseras, porque así lo digo con toda propiedad, así se disgusten muchos. Bien, vamos entonces a darle la bienvenida. Muy buenos días, primero con las damas, por supuesto, con la profesora Vilma López. Buenos días, es un verdadero gusto, un placer. He sabido de la opinión pública acá, local, que ustedes hace cerca de un mes introdujeron un documento, hicieron una toma pacífica, una protesta pacífica, y al parecer no habían obtenido ningún tipo de respuesta. Volvieron hace cerca de 3 días, otra vez, y quisiéramos entonces estas nuevas circunstancias. ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? Muy buenos días, profesora Vilma. Muy buenos días. Un gusto, un placer tenerla, de verdad. Igualmente, un placer para mí estar acá, muy honrada. Estoy representando ciertamente al gremio de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, donde están los profesores activos, profesores jubilados. Igualmente me tomo la autoridad, pues, conjuntamente con el profesor Franklin Medina, para también hablar por parte de la Universidad Francisco de Miranda. Sí, porque de hecho, todos ustedes son voceros de todos. Somos y profesores. eso es verdad. Eso es... Igualmente, también por maestros y profesores de educación media, que están siendo también muy golpeados. Estas semanas, hace el 18 pasado, llevamos un documento a la Inspectoría del Trabajo, donde hicimos algunas peticiones, y fue hace 2-3 días, Nelson, que obtuvimos respuesta por parte de la jefe de la oficina. Ay, qué bueno, ¿qué le dijeron? Nos dice que había muchas expectativas de parte del gobierno y que esperáramos el 1 de mayo, que había muchas expectativas para los trabajadores. Sin embargo, nosotros hemos tenido muchísimas promesas durante todos estos largos años, ¿verdad?
y más bien han sido rotas, han sido violadas todas esas promesas que han estado por escrito, que han sido ganados a través de las luchas en los contratos colectivos, y más bien nos han desmejorado totalmente los sueldos, totalmente, a los profesores universitarios. Nosotros en esta lucha, nosotros para ser profesor universitario al mayor escalafón, necesitamos mínimo 20 años de trabajo y de trabajos presentados como De investigación estudio, de preparación, para de poder investigación, escalar para poder ascender. desde instructor a titular, que es donde me encuentro en este momento. Y cuando llegan a esa etapa ya final, ¿cuánto es el sueldo o salario, profesora? Bueno, hasta Antes del eran $11. $11. 11, Antes que subieran el 26 salario dólares, mínimo. Sí. Ahorita están pagando 600 bolívares quincenal, Ajá. pero eso contando con la prima, tienen 2 quincenas pagando eso, Ajá. y nos dijeron que nos iban a rebajar. Escuchamos unas voces por allí. Sin Ajá. embargo, pues aún... ¿Le iban a rebajar por qué? Porque era mucho. era demasiado. Sí, era demasiado. Todas las primas de profesionalización para ser doctor, nosotros necesitamos para poder llegar a titular, tener un grado doctoral. Cierto. Ok, eso, las primas era 60% del sueldo y las rebajaron al 40%. Las primas de las maestrías eran de 50% y las rebajaron a 35%. Y las primas especialistas fueron rebajadas total, y las de licenciatura, por supuesto, para poder ser profesor, hay que ser al menos licenciado en la universidad, fueron rebajadas al 20%. Estamos, bueno, con un sueldo Qué totalmente... cosa tan extraña, ¿no? En este país, que primero el sector de educación, que debe ser el mejor pagado. Y segundo, que cómo le disminuyen, cómo la calidad del trabajo, la ascendencia, ese retroceso, ¿no? De rebajarle, ¿no? Claro. Ahora, eso no lo prohíbe la ley. Claro, eso la son ley del trabajo, ¿verdad? violaciones. Nadie puede ser desmejorado, todo lo contrario. O te quedas así o te mejoro. O te mejoro. Pero nada para atrás. Eso Hacia dice abajo, nada. la Constitución, la Ley del Trabajo y todas las contrataciones colectivas Sí. que hemos ganado a la lucha de Por los cierto, años. los profesores, ¿ustedes de cuándo no discuten su convención colectiva? Mira, lo que es FAPU, el gobierno nunca lo ha llamado a discutir. Pero tiene muchos años, ¿no? Años. Claro, desde que inició la presidencia, casi 18, 20 años, que fueron las últimas. Fue las últimas convenciones Ajá. colectivas. Luego Wow. ellos paralelamente formaron la Federación de Trabajadores Universitarios, que es el organismo paralelo a la FAPU, que es donde, tú sabes, las ironías de la vida, ¿no? De que todos los organismos, los sindicatos, los gremios, han sido que podían hablar con el gobierno y discutir esas contrataciones para mejorar lo que ya teníamos, fueron totalmente hechos paralelamente otros gremios que son afectos al régimen de alguna manera. O sea, discutieron, pero con organizaciones gremiales o sindicales paralelas. A ustedes. Y además de que a lo mejor no las eligió nadie de paso, ¿no? No, esas fueron elegidas a dedo, por supuesto. Y en esa cuarta contratación colectiva que se dio ellos mismos violaron esa misma contratación colectiva que ellos mismos hicieron hace como 4 años. Sí. Vamos a darle participación al amigo Nelson Medina. Nelson también conoce muy bien la industria petrolera, laboró allí durante muchos años. En los últimos tiempos también Nelson tuvo acciones sindicales en defensa de los trabajadores. Nelson además es una persona que viene de abajo y que se vino superando. Nelson es abogado en ejercicio, y como abogado conoce la ley y sabe muy bien lo que está pasando, y en ese sentido vamos a consultarlo. Muy buenos días, Nelson, gusto, placer tenerte nuevamente, y bueno, los trabajadores petroleros, ustedes. Muy buenos días, Martín, muy buenos días. Que llegaron a ser los mejor pagados de este país. Todo el mundo quería, por eso casi nadie quería dar clases, todo el mundo quería trabajar en la industria petrolera. Así es. Hoy en día no lo es así. Nada. Igual que los profesores universitarios. Muy buenos días al pueblo de Cariruana, muy buenos días, Falcón, muy buenos días a todos los trabajadores
de Paraguaná. Martín, lo expresado por la profesora y mis amigas y amigos, el año pasado, la OIT, la organización que hoy es día... Está aquí, está aquí ya en vamos a Venezuela. tocarle el Además, tema porque pues, esos puntos pues, deberían estar en la agenda. Sí. El deber ser es que esos puntos de los pensionados y los jubilados que fueron trabajadores deben estar en esa agenda de discusión. Sí. Eso lo vamos a tratar más Una adelante. de las cosas que expresaba la profesora Vilma es la capacidad que tiene este gobierno de violar los derechos humanos a los trabajadores. Y digo esto, no lo dice Nelson Medina, sino una organización internacional que expresó el año pasado que el gobierno acusó al gobierno nacional, la administración de Nicolás Maduro Moros, lo denunció de el abuso, la violación de derechos laborales. Y en eso tiene que ver con los convenios, 3 convenios que están planteados, está planteando la denuncia que hay en la OIT y por eso OIT Cuando está dices en Venezuela. convenio, ¿son las mismas convenciones colectivas? ¿Los acuerdos Sí, o los sí. convenios? Correcto. Por decirte algo, el convenio 26, Ajá. el convenio 26 tiene que ver con los salarios, ¿verdad? Ayer escuchaba en un medio de comunicación a dirigentes sindicales del gobierno, de verdad que uno le da tristeza, Martín, y al pueblo de Paraguaná le da tristeza ver a un dirigente sindical que dedicó toda su vida, de su juventud, cuando laboraba, el caso de Osvaldo Vera, escucharlo y decir que... Mira, yo admiraba y respetaba muchísimo hace 20, qué 30, tristeza, 30 toda años tristeza, atrás. Yo porque admiraba a Osvaldo Vera. de verdad que independientemente de uno se ubique desde el punto de vista del partido, porque de Sí. alguna u otra manera el dirigente sindical siempre se inclina Sí. hacia la militancia partidista sí. Siempre, y tener una siempre ha posición sido así. política. Yo recuerdo, usted recuerda, los trabajadores de cuando la CTV los presidentes eran acciodemocratistas, ¿no? Sí. Pero defendían los intereses de los trabajadores Exacto. en contra de su propia organización Sí, y política. entonces uno escuchar a este dirigente sindical que bueno, que es por culpa de las sanciones, que no se va a dar aumento salarial porque la situación económica. Y entonces, bueno, todo esto que expresaba la profesora Vilma tiene que ver con el convenio 26, que no es más que los salarios. Aquí en Venezuela, así lo dijo Osvaldo Vera, que en Venezuela se habían producido 60 aumentos salariales en el tiempo que tiene el gobierno en el poder. Ujú. Es decir, en poquito más de 20 años, el gobierno ha producido 60 salarios. ¿Qué demuestra eso, Martín? La inestabilidad La pregunta, económica que o sea, existe en la el país. pregunta que uno se hace, si esos 60 aumentos que se han hecho satisfacen las necesidades de los trabajadores, Y no solamente la se exigencia satisfaga, Martín, no es así. Cuando tú tienes un gobierno, ¿verdad? Una economía que genera que tú tienes que estar revisando los salarios, producto de la economía, de la situación económica del país, el grado inflacionario, esto es grave. Esto es gravísimo Ahora, lo que está pasando en el usted país. que es abogado, la Constitución también tipifica eso, ¿no? Que el salario de los trabajadores tiene que ser en concordancia con la cesta básica, con todo eso. Y ahí está la Constitución y están otras leyes Bueno. también. Están los acuerdos de la convención colectiva. Y Martín, ayer escucho a un diputado de la Asamblea Nacional donde dice que tenemos que legislar en función del salario mínimo. Aquí no hay problema de ley. Aquí es un problema que el Estado venezolano se ajuste a la normativa. Normativa, y nada no más. es más que la La ley Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 91. Y la propia... En la cual establece, Martín, establece que el salario debe tener como punto de referencia la canasta básica. La cesta básica. Más nada. Hay eso es uno, lo que tiene que hacer. mira, hay una organización, el Sendas. Así Esa es, cada así vez, es. cada 2 meses, cada 3 meses, Hace evaluaciones. hace evaluaciones. Y fíjate, ahorita un trabajador promedio de salario mínimo gana 130 bolívares, algo así como 29.5 dólares. Y el Sendas dice que son cerca de 400 dólares. Entonces la diferencia es abismal. 30 dólares contra 400. Más o menos el 9.3%. No puede ser, esto de verdad que esto no puede ser. Más o menos como el 9.3% de la canasta básica. Ajá. Entonces hay otra parte que dentro de esos convenios que ha violado este gobierno sistemáticamente tiene que ver con el 87, que establece la libertad sindical. Mira, y más de 6.000 despidos injustificados se han producido en Venezuela en este gobierno. Además, algo muy grave,
Y no las detenciones Sí, arbitrarias. la detención arbitraria, gracias a El Dios, bueno, amigo soltaron a Eudy Giró. González allá. El caso Guillermo Soltaron Eudy Giró lo soltaron el día lunes. mucha gente dice, algunos analistas, algunas personas, opinadores de oficio inclusive, dicen que esa es una cortinita de humo. Soltaron a Eudy Giró para que viera entonces la comisión de la Organización Internacional del Trabajo, que sí, que aquí había Hay normalidad. normalidad. Ya Ya vamos está también. hablando de Y un la mensajito normalidad ahí, económica. y un mensajito ahí Sí. a la Corte Penal Internacional de que se respetan los derechos. A la Organización Subliminal. Internacional del Trabajo. Sí. No, y yo digo la Corte Bueno, Penal la Corte Internacional también, sí, que, que está también que aquí. está planteando una oficina en Caracas. Caracas. Sí. Pero, y bueno, y el otro convenio es el 144, que tiene que ver con las comisiones tripartitas. Es decir, lo que se está planteando hoy en día, ¿verdad? Donde está reuniéndose la OIT con la parte empresarial, la parte de los trabajadores, de los dirigentes sindicales y el gobierno. Sí. Ahora, a mí me parece, vamos a hacer la pausa, pero retomamos este tema con ustedes dos porque es interesante. Porque a mí me parece que es un ligero avance. Un ligero avance en el sentido, primero que dejaron entrar a la Organización Internacional del Trabajo de Venezuela. Porque algunos dicen que 13 años no ha venido una comisión, otros dicen que más, que no entraba a Venezuela. Segundo, ¿desde cuándo? Mucha gente no tiene memoria, ¿desde cuándo el gobierno permitía entonces a las comisiones tripartitas? Es decir, que el gobierno se sentara con los empresarios y con los gremios, los trabajadores, los representantes, para dirimir esa cuestión. Aquí satanizaron las comisiones tripartitas. Entonces ahora hay un repunte por ahí que bueno, ojalá esto prospere. Vamos a la pausa y luego seguimos aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio.
Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo. Tenemos nueva línea telefónica, nuevos contactos para ustedes. Allá aparece en pantalla, Kelly. Se trata del 0412-656-3766. Repito, 0412-656-3766. Esa es la nueva mira de Aplomo Limpio. Ya aparece, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Para su llamada, para su participación con nuestros invitados. La profesora Vilma López, de la muy ilustre Universidad del Zulia. Digo así porque recordando a uno de mis mejores profesores del Zulia, el profesor Ángel Ferreira, quien decía, cuando nombren su universidad, siéntanse orgullosos. Entonces, de su alma mater. Por eso cuando decimos siempre Universidad del Zulia, tenemos que decirle la muy ilustre Universidad del Zulia. Y por supuesto, nuestro otro invitado, Nelson Medina, ex trabajador petrolero, abogado, y que vuelve a las lides de las defensas, en defensa de los trabajadores. Profesor, estábamos en eso de que está la comisión de la OI y ojalá de verdad, porque en este país, yo no sé si es bueno o malo, ustedes me dirán, lo que ha hecho el gobierno, que por ejemplo, que cuando aumenta el salario, es igual para pensionados y jubilados, ¿no? En caso de que aumentaron, ganaban 7 bolívares, se aumentó a 130 bolívares y es igual. Lo que pasa es que nos engañan, hay una especie de trampa que con la cuestión de los bonos, y se vamos a salarizar los bonos. Martín, Y entonces, por Dios, yo le doy vuelta y yo quisiera preguntárselo, por ejemplo, en este caso a Vanelson, porque es que es como un engaño esto de los bonos, ¿no? Si el presidente dice vamos a salarizar los bonos, ¿verdad? Y entonces uno ve que no sucede nada, sino que es lo mismo, yo no sé, a mí me parece que es un engaño, ¿no? Sí. Nelson, en este caso Bueno, tú. Martín, cuando dice que es bueno lo que está aplicando el gobierno, de que cuando una vez se aumenta el salario mínimo, eso vaya hacia los Yo digo bueno porque la a los gente, yo pensionados. tengo amigos, gente, y vecinos, familiares, y se contentan No, cuando hay aumento porque nos cae a nosotros también, es lo primero que dice. No es que nos caiga a nosotros, eso es un error que el Sí, gobierno correcto. ha venido bajo un aparataje comunicacional diciéndole al pueblo venezolano de que yo soy el bueno. No, Martín. Dentro de la Constitución Bolivariana de Venezuela, ¿verdad?, que aprobó este mismo gobierno en el 99, establece de que las pensiones no pueden estar por debajo del salario mínimo. Es decir, es una obligación que tiene el Estado constitucionalmente para que las pensiones de los jubilados sean, por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales en Venezuela, sean pagados al salario mínimo. Entonces, no se trata de... Y entonces hay algo, Martín, que ya la gente, cuando tú hablabas de la misma situación de los precios, ayer leí una encuesta que se hizo aquí en Paraguaná, en Carirubana, específicamente en Carirubana. Bueno, ya la gente llorando, chillando, que la gente tiene temor. Ya el pueblo tiene temor que el gobierno genere un aumento en el país. Porque hay una... sí, Eso va a pasar. eso inmediatamente se dispara o la inflación o los aumentos de serio. Y aquí no, el mismo gobierno no se preocupa. Por ejemplo, la Sunda, quien vigila el control, pudiera controlar los precios, es una entelequia. No existe. Eso no existe. Eso no existe. Entonces están allí nomás muchos comerciantes inescrupulosos que cuando ven un aumento de suelo, bueno, aumenta porque no hay una total impunidad, nadie hace caso omiso. Y bueno, y se diluye, esos aumentos que hace el gobierno, se diluye porque se los traga inmediatamente la especulación y la inflación también. Sí, la inflación. Pero ¿por qué se produce la inflación, Martín? Hay dirigentes sindicales en el país que no están tocando la situación del país. El problema de la inflación no es más que la producción. Exacto. Martín, si nosotros no logramos, si el gobierno nacional no invierte en las empresas del Estado, Nada. Martín, aquí el problema económico no se va a resolver. El problema económico desde el punto de vista de la inflación no se va a resolver. El gobierno tiene que invertir, reinvertir en las empresas del Estado. Quien está invirtiendo en su empresa son el privado. Correcto. Pero el privado también tiene que... Ese repunte que dicen, esa sensación de que todo está mejorando, que Venezuela mejoró, que aparte de que es un eslogan que para mí lo ha utilizado muy bien el gobierno, publicitariamente y estratégicamente, pero cuestión que no es así. Es decir, aquí la situación de Venezuela estuviese en mejores condiciones, no estuviesen ustedes protestando
¿verdad? Así es. No tuviésemos los hospitales Correcto. en las condiciones que las que tenemos, no tenemos las cifras de desempleo, no tuviéramos una diáspora de más de 6 millones Claro. de coterráneos que No sea. tuviéramos los trabajadores de Sidor, exactamente. están paralizados, Sí. los trabajadores de Sidor están paralizados Sí. porque no se les aumentó de acuerdo con lo Ajá. que se generó el aumento del porcentaje, se le aumentó al salario mínimo. Ujú. No se impactó hacia las tablas salariales. Sí. Profesora, Entonces, dígame. dígame. Bueno, yo digo que esto, no sé si es que estamos volviendo a la esclavitud. Entiendo a veces, porque yo digo, no es posible que personas que le han dado su vida a Venezuela durante 20, 30 años, que en este momento están jubilados y que esperaban tener una calidad de vida acorde a los esfuerzos que se habían dado al país, formando el pilar profesional de todo país. Ningún país avanza sin profesionales, ¿verdad? Sin educación. Entonces ahora se ven mermados todos sus derechos, porque es el derecho a la salud, es las cajas de ahorro que teníamos, que de repente con Por eso... cierto, profesora, tóqueme en el caso muy particular de ustedes, los profesores jubilados y pensionados, que reciben alguna atención del Seguro Social, tienen alguna prima, como era antes, un seguro privado de UHCM. hospitalización, cirugía, Nada. maternidad. Ninguna, Nada ni de eso. HCM, ni odontología, ni nada, nada, absolutamente nada. Nuestro Instituto de Y Previsión cuando se Social, enferma o necesitan medicina, un jubilado, un pensionado de la universidad, ¿qué hace? la verdad que en este momento no sé dónde estarán asistiendo. Gracias a Dios le damos de que no ha pasado algún caso grave. Hubo un caso grave de una profesora que se fracturó la rodilla en el baño, Ujú. hace como 4 meses atrás. Y bueno, hubo que pedir ayuda para poder ser operada de su rodilla. Sí, Pedimos ayuda. fíjese, profesora, hay un caso que conmovió a la opinión pública Eso- nacional, que es el caso de Mérida. El caso de Dos Mérida. profesores jubilados, pareja, marido y mujer, que le Y dieron sí. toda su vida, todo su trabajo, todo su intelecto a la universidad. Y bueno, los encontraron muriendo de hambre, de inanición. Sí, señor. De inanición. Sí, señor. Muertos de hambre, no tenían que comer. Bueno, y suponemos que se quedaron allí esperando la muerte, pero no tenían nada. Afortunadamente, la alerta de algunos vecinos Sí. y unos familiares que llegaron pudieron salvar a uno de ellos, Sí. pero uno murió. La esposa Y él- estaba muerta Y la esposa estaba muerta de hambre. de hambre. Increíble que en este país tan rico, en este Y país él- esté ocurriendo tantas cosas como esas, y en este caso de el gremio de los docentes. Sí, señor. Él fue también un científico que le Sí, dio aportó mucho a muchísimo, Venezuela. muchísimo. Muchísimo. Creo que él A la sí está vivo, se ciencia. salvó, ¿no? Sí, Su está vivo. esposa sí murió. Sí murió. Bueno, y con esa tristeza, no Bueno, y solamente... así ha pasado en Caracas y, y en en otras regiones, Maracaibo. y en Maracaibo. En Maracaibo Sí. también, realmente así literal, muertos de hambre, profesores, porque yo veo cómo es posible que mi esposo fue profesor también, jubilado en este momento, nosotros tenemos 2 sueldos y nosotros a Sí, veces no 2 sabemos sí. cómo comprar las cosas. Me imagino un padre de familia, un profesor joven que tenga 2, 3 hijos, ¿cómo hace para alimentar a sus hijos y cómo hace Para darle educación. para la educación de sus hijos? ¿Qué vamos a esperar? Vestido, ¿Cuáles son transporte, los, no. ¿Cuál es el futuro de los hijos nuestros? Sí, vamos a hacer la pausa, regreso venimos entonces nuevamente con Nelson Medina y la profesora Vilma López aquí en Aplomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia.
en la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Bien, ya estamos de regreso en esta parte final. Recuerden nuestro nuevo contacto telefónico 0412 656 3766. Reitero, tenemos nueva mira en Aplomo Limpio. 0412 656 3766, que es la mira de Aplomo Limpio. Seguimos entonces en esta parte. Se está luchando, se están exigiendo reivindicaciones. Se está hablando muchos comentarios, ustedes de mejor lo han escuchado, de que como es costumbre, cada 1 de mayo hay un anuncio oficial. Por cierto, hay marcha y contramarcha. Ya el gobierno nacional anunció la marcha de los trabajadores chavistas y no sé si va a la otra marcha y marcha y contramarcha. Pero siempre se esperan anuncios importantes. Muchos dicen que este año no, que es posible que no se anuncie algunas mejoras salariales el 1 de mayo, por cierto que es el próximo domingo, el Día Internacional del Trabajador. Por eso la tienen que ustedes o cualquiera alguna información al respecto o esperan una respuesta a todas esas demandas o exigencias que ustedes han venido haciendo a lo largo y ancho de todo el país, porque esto que están haciendo, ¿verdad? Estas personas, pensionados y jubilados de diferentes organizaciones gremiales, se está haciendo en todo el país. Sí, ciertamente queremos aprovechar este medio para invitar a toda esa clase obrera de acá de la región que nos acompañen a esta marcha, una marcha simbólica que va a salir desde la Casa Sindical en la calle Comercio, a una cuadra más abajo. A lo mejor muchos no recuerdan porque tienen mucho tiempo. Una cuadra después de la Plaza del Obrero. Para los tiempos de Mozo, tanto del amigo Nelson como de Martí Hurtado, esa era una casa emblemática porque ahí hacían vida las organizaciones sindicales. Correcto. Hasta obras de teatro llegamos a presentar allí nosotros. Sí, señor. Sí. Bueno, de allí sale a las 9 de la mañana por la calle Comercio y luego la calle Ecuador hasta el mercado municipal. Estoy invitando también desde acá a los profesores activos y a los profesores jubilados, que son los que más nos acompañan en este momento, porque parece algo como muy simbólico que en Venezuela los que se están levantando, los que más están protestando son los jubilados, los pensionados. Yo hacía esa crítica, profesores, permítame que la acompaño en ese planteamiento, la crítica constructiva, o póngale el nombre de reclamo, chicos. Porque yo en la primera oportunidad hace un mes pasé y quizás no llegue, no me bajo, paso un vehículo y observo que la lucha la están haciendo ustedes, las personas ya jubilados y pensionados, ¿no? Entonces llamados a los jóvenes también, a las personas maduras, a los jóvenes, ¿verdad? Que tienen que integrarse a estas luchas porque tienen que pensar en su futuro, tienen que pensar en su porvenir, a eso van. Todos aspiramos llegar entonces a una tercera edad y necesitamos entonces tener mejores reivindicaciones. Entonces veo que mayoritariamente son los pensionados y los jubilados los que están llevando la batuta en esta lucha. Sí. En este momento yo estoy activa todavía. Hay mucho temor. Hay miedo, hay temor. Hay bastante miedo. Mira, uno se consigue hasta con dirigentes sindicales. Que está en las organizaciones sindicales que les es difícil de ir a un programa de opinión
Y no solamente el programa de opinión, En una no es foto. capaz de sacarse una foto. En la foto. Martín, vea lo que hemos llegado, cómo este gobierno ha venido creando una política bien dirigida que ha calcomido un poco la mentalidad de ese trabajador de no luchar por sus beneficios. Martín, y en varios programas yo he dicho, nosotros no podemos entregarles, por eso que nosotros los jubilados, gente que ya nos hemos ido o nos han sacado de los centros de trabajo, nosotros hemos dicho, no podemos perder lo que mucho le costó a otras generaciones. Y por lo tanto que nosotros la vivimos y la gozamos. Y la están gozando ellos también, en parte. Pero que esas contrataciones colectivas, como el caso de la contratación colectiva de los profesores universitarios, Martín, yo creo que es una de las mejores de Latinoamérica. Y por supuesto la petrolera. La ley orgánica del trabajo. Es una ley orgánica, mira, nosotros tenemos una de las mejores leyes a nivel de Latinoamérica en materia laboral. ¿Esa es la misma que llamaban ley Caldera o esta es con la reforma y las modificaciones? Sí, hubo modificaciones en la ley, pero acuérdate que el padre del derecho laboral en Venezuela era Caldera. Era Caldera, de hecho, de ser una ley muy importante para su época, por eso le llamaban la ley Caldera, la ley del trabajo, Caldera. Y es uno de los hombres venezolanos que más escribió del derecho laboral a nivel de Latinoamérica. Pero ahora, como te capté en algún momento de tu discurso, iniciando el programa, que no era cuestiones de leyes y de contrataciones colectivas, sino que están plasmadas ahí, es que las cumplan. Ese es el problema. El problema. Pero, Porque si Martín, usted agarra la ley del trabajo, usted agarra las convenciones colectivas, que firmada tanto de los docentes como de los trabajadores petroleros, y en el papel son buenas. Mira, Martín. Pero que las cumplan, Así eso es lo que es, se así es. requiere. Martín, Sí. no es porque uno de repente sea negativo de lo que está pasando, sino que uno escucha las palabras. Cuando yo escuchaba en la rueda de prensa, en el inicio, pues, no sé si tú escuchaste, el inicio de la instalación, pues, de la mesa con la OIT, la vicepresidenta decía que no era necesario discutir convenciones colectivas porque ellos estaban al lado de los trabajadores. Sí. Abro comillas y cierro comillas. No, y Eso de lo hecho, expresó. agrégale, y además tenemos un presidente obrero. Bueno, un presidente obrero que no se comporta como tal, porque el problema no es que sea obrero, ni que lo diga, sino que tú te comportas como tal, como obrero que eres. Pues. Entonces, ¿hacia dónde vamos en la OIT? Pues? Es decir, ¿cuáles van a ser los resultados de la OIT? Sí. ¿Qué podemos esperar? Dentro de la agenda, las que más se comentan son dos, ¿no? El salario y entonces la libertad sindical. Sí, ¿Ustedes creen que esto va a darse, que puedan lograrse algunas mejoras allí? Mira, en cuanto al salario estos días y en cuanto a la libertad sindical. Sí. Hoy, prácticamente los sindicatos en este país no existen. Están secuestrados. Pero están secuestrados. Martín, hay algo lo siguiente que tenemos que decir. Martín, ve, esta semana, este jueves, hoy debe irse la comisión. Sí. Vamos a ver qué va a dejar. Y se va a dirimir, se está dirimiendo en mesas de trabajo. Pero yo siempre digo, ¿Quiénes componen? por eso es que yo soy muy cauteloso en lo que está pasando ahí. Ahí no va a haber, el gobierno lo que está buscando es cómo quitarse las sanciones. Sí. Es decir, porque el tema con la OIT, la Comisión del Internacional del Trabajo no vino para que discutiéramos la relación internacional con de Venezuela. Estados Unidos, las sanciones, ¿no? Ese no es el tema. El problema es violación hay una agenda de derecho de trabajo. específica. ¿Me entiendes? El Entonces, trabajo, exacto, salario, libertad sindical. Sí. Entonces, ¿qué veo yo ahí? Que esta comisión, ahí no vamos a llegar, no vamos a avanzar. Y la otra cuestión es que yo siempre he dicho, estos días he dicho, si hay voluntad del gobierno, ¿verdad? Que si hay voluntad de cambiar la situación, es decir, que lleguemos a acuerdos, que lleguemos a la conciliación, primero el gobierno tiene que eliminar el memorándum 2792. Eso es importante. Sí. Nelson, ya llegando al final, ya la profesora invita la actividad que se tiene prevista para el próximo domingo, Día Internacional del Trabajador. Bueno, Martín, mi invitación a todos los trabajadores de Paraguaná, especialmente a los compañeros del sector petróleo, el sector donde yo laboré por muchos años, los invito para el 1 de mayo. Eso va a ser en la Plaza del Obrero, vamos a arrancar de la Plaza del Obrero y cerrará en la Casa Sindical, cerca de la Plaza del Obrero, y cerraremos allá en el Mercado Municipal. Razones hay muchas. Mi llamado a los trabajadores activos y a esos dirigentes sindicales productos que se generaron del paralelismo que creó este gobierno, a que participen, porque el problema
no se trata de los jubilados, nosotros estamos luchando para que aquellos trabajadores activos tengan mejores condiciones Para salariales, todos. no solamente salariales. Ustedes están luchando para todo. Nosotros no estamos planteando las cuestiones salariales, sino también condiciones de trabajo y además salud, el derecho a la salud. Y además trabajo. Sí, a los sí. desempleados. A los desempleados. A los sindicatos, a los partidos políticos, a la iglesia, a todas esas organizaciones civiles, la sociedad civil. Correcto. Bueno, muchas gracias, de verdad, profesora Vilma. Gracias también a Nelson por haber asistido y haber dado esta información tan importante del trabajo que se viene haciendo. Ojalá se concreten y sean satisfechas sus exigencias, que son de verdad muy, pero muy importantes. Nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana.